Bueno, vamos a dar comienzo al encuentro que nos convoca. El mismo se titula Memoria, Verdad y Justicia, Archivos para el Ejercicio de Derechos. Y en él vamos a hacer una aproximación a algunas cuestiones que tienen que ver con el vínculo entre los archivos y los derechos humanos. Y lo vamos a hacer a partir de la presentación de un caso, el caso de Argentina. Vamos a presentar en términos generales cómo se dieron las políticas de justicia transicional y cuál fue el rol de los archivos en esas políticas de justicia transicional, y eso nos va a servir de excusa para pensar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que yo denomino los desplazamientos conceptuales en torno de la palabra archivo, o sea, de qué hablamos cuando hablamos de archivo, y qué consecuencias concretas pueden llegar a tener esos desplazamientos conceptuales. Este ejercicio tiene por finalidad que podamos reflexionar en torno a qué pasa con los archivos del poder y cómo los archivos del poder pueden transformarse en el poder de los archivos. ¿Vamos? Punto 1. ¿Cuál es el vínculo entre los archivos y los derechos humanos? Sabemos que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos. Están interrelacionados y deben pensarse siempre en forma interdependiente. Los cimientos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se encuentran en la Carta de las Naciones Unidas de 1945 y se consolidan con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuando se aprueba, cuando la Asamblea General los aprueba. Hay toda una normativa y toda una serie de, una normativa integral y un código protegido a nivel universal que se vincula y que fue suscripto internacionalmente en relación a esta declaración. Lo importante en relación con ello, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que les invito a revisar, a reflexionar. Al final del PowerPoint van a encontrar una placa con bibliografía, en donde van a encontrar alguna bibliografía recomendada y sugerida, y entre ellas un texto muy bello de Trudy Peterson que se llama La Declaración Universal de los Derechos Humanos, un comentario de archivo. Lo dejo ahí para quien le interese. En relación con el ejercicio de estos derechos que deben ser inalienables a cualquier ser humano, la ONU fue elaborando otros principios, digamos, más generales, y otro tipo de normativas que fue suscripta, digamos, por los distintos países miembros, y uno que quiero traer específicamente a colación, porque el tema del encuentro no es solo eso, es el conjunto de principios para combatir la impunidad del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En ese conjunto de principios para combatir la impunidad se empieza a encontrar ya desde la década de los 90, una serie de menciones a la responsabilidad del Estado en relación a la preservación y el acceso a los archivos que estén vinculados de alguna manera a las violaciones a los derechos humanos y las leyes humanitarias. Identifica el derecho a saber como un derecho colectivo y como un derecho humano fundamental que se vincula directamente con conocer qué hay en los archivos, y lo identifica como un derecho tanto individual como colectivo. Plantea que el Estado tiene la obligación de recordar y habla de la importancia de los archivos para la rendición de cuentas y para la defensa justa de cualquier acusado. En ese sentido, empezamos a entender que los archivos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos se relacionan con derechos tanto colectivos como individuales. En relación a los derechos colectivos,
están los derechos de los pueblos y naciones a elegir su propia transición política, el derecho a la integridad de la memoria escrita de los pueblos, que debe ser irrenunciable, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a conocer a los responsables de crímenes contra los derechos humanos. Por otro lado, derechos individuales, como el derecho a la exculpación y a la rehabilitación, el derecho a conocer el paradero de familiares desaparecidos en periodos represivos, el derecho al conocimiento de los datos existentes sobre la persona en los archivos represivos, el derecho a la investigación histórica y científica, la libertad de presos políticos y de conciencia, el derecho a la compensación y a la reparación de daños, el derecho a la restitución de bienes confiscados. Todos estos derechos que hemos mencionado, tanto los colectivos como los individuales, requieren de la preservación y el acceso a los archivos para poder ser ejercidos, para poder ser garantizados. En ese sentido, vemos que durante todo el siglo XX hay una relación entre archivos y derechos humanos que es constante a lo largo de la historia. Pero va a ser justamente a partir del uso de los archivos en las instancias de justicia transicional, en particular con posterioridad a los regímenes represivos del siglo XX y sobre todo las dictaduras de Latinoamérica, va a ser en estas transiciones desde las dictaduras hacia las democracias que se ha puesto, que los derechos humanos, digamos, empiezan a entrar en la agenda de los profesionales y las profesionales de los archivos. Entonces, en este vínculo tan importante que se encuentra entre la efectiva implementación, el efectivo ejercicio de los derechos humanos y la necesidad de que existan archivos para poder garantizar su ejercicio, es que vamos a presentar el caso de Argentina. Y para ello, entiendo, primero tengo que contarles un poquitito qué es lo que pasó en la Argentina. En la Argentina, país situado en el sur de Sudamérica, durante todo el siglo XX hemos asistido a periodos de oscilación, digamos, entre democracias y dictaduras militares. La primera dictadura militar es de 1930, luego tenemos distintos regímenes democráticos o semidemocráticos con interrupciones de dictaduras suscitadas por golpes militares. La última dictadura militar es la más violenta que nos tocó padecer. Fue una dictadura cívico-militar instaurada por un golpe de Estado, se destituyó todo el orden democrático político, se removieron los miembros de la Corte Suprema, se suspendieron todas las actividades políticas y gremiales, pero la particularidad que tuvo la instauración de este régimen fue el grado de violencia que se implementó desde la misma organización estatal, desde el mismo Estado. Y fue aquello que se denominó la implantación del terrorismo de Estado y la institución sistemática de una forma de crimen político que era la desaparición, la desaparición forzada de personas. La desaparición forzada de personas llevaban, digamos, a que las fuerzas de seguridad ejercieran un exterminio sistemático de aquellos y aquellas a quienes consideraban oponentes al régimen a partir de su desaparición. O sea, la desaparición forzada fue una forma de secuestro y asesinato de personas que eran consideradas oponentes al régimen de una manera que no quedaba registrado ni figuraba, digamos, en la forma de control social y político legal. ¿Sí? Si bien estábamos en un golpe de Estado, a esto se le sumó, digamos, este proceso que combinaba facetas públicas con facetas privadas. O sea, las personas eran secuestradas de su domicilio o de la calle, y ahí se veía
a veces a las fuerzas de seguridad o a fuerzas de seguridad vestidas de civil secuestrando a las personas, pero esa persona dejaba de estar en cualquier registro estatal y era considerada una desaparecida. Hasta el día de hoy todavía se están buscando los cuerpos y el destino final de los desaparecidos y las desaparecidas. De hecho, se empezaron a organizar una serie de grupos de familiares y ex detenidos y centros, se crearon, había ya organismos de derechos humanos, pero se crearon otros organismos con la finalidad de saber, conocer el paradero, el destino final de los desaparecidos. En ese sentido, uno de los primeros de los reclamos que incluso antes de finalizada la dictadura militar empezaron a escucharse en la Argentina fue el reclamo por dónde están los desaparecidos y las desaparecidas, la aparición con vida y saber dónde estaban y cuál había sido su destino. Y en ese sentido se instaló la idea del concepto de abran los archivos como una forma de reclamar el conocimiento sobre qué era lo que había pasado. El acceso a los documentos de archivo y la necesidad de crear y recopilar información estuvo siempre planteada, presentada en la agenda de los reclamos de los organismos de derechos humanos en relación a los procesos de memoria, verdad y justicia. También la comunidad académica, sobre todo desde fines de los 80, principios de los 90, ha tenido un reclamo muy fuerte en relación con esto. Ahora, la dictadura militar finalizó en diciembre de 1983, el primer régimen democrático que se instala, ni bien termina la dictadura, tiene un compromiso muy grande con la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación en relación a lo que había sucedido durante la dictadura, pero no es que pueda avanzar enseguida y a pasos agigantados. Como podemos ver en el PowerPoint, una de las primeras decisiones que toma el gobierno de Alfonsín, el gobierno democrático en 1983, es ordenar el procesamiento de las juntas militares que habían tenido actuación durante la dictadura y crear una comisión nacional, la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Esa comisión nacional intenta, o sea, se basa, digamos, en los testimonios de los sobrevivientes para armar casi todo su informe y en toda la documentación e información que habían ido reuniendo los organismos de derechos humanos, porque en el Estado y en las Fuerzas Armadas negaban tener cualquier tipo de documentación vinculada a este accionar. Durante la década de los 80 se llegan a juzgar incluso las juntas militares, se crea un Banco Nacional de Datos Genéticos para buscar a los niños, a los hijos e hijas de detenidos desaparecidos que habían sido apropiados, pero después se da una especie de reversión de estas prácticas de justicia transicional con la aplicación de el indulto, primero con la aplicación de la ley de obediencia debida y punto final, que frena los procesos judiciales, y luego en la década de los 90 con el establecimiento de un indulto para los militares que estaban presos. Se dan otro tipo de medidas de justicia transicional como indemnizaciones, pero queda obturada la posibilidad de justicia, y durante todo este tiempo los documentos de archivo, no se hallan, digamos, documentos de archivo que den cuenta, que puedan servir como prueba, que puedan armar el mapa, digamos, de qué fue lo que pasó durante todo este circuito clandestino. Luego, a partir del año 2000, se da todo un fenómeno en relación al fortalecimiento de las luchas de la sociedad civil reclamando memoria, verdad y justicia y no aceptando, digamos, el perdón y el indulto. Y al mismo tiempo es un momento en el que hay una especie, ya desde los 90, un auge o un boom de los estudios de memoria, y el tema empieza a estar como muchísimo más en agenda. En ese sentido se dan algunos casos paradigmáticos que tienen que ver con otras cuestiones, pero unos casos paradigmáticos de constitución o creación
de archivos destinados a la preservación de documentos vinculados a la última dictadura militar. Por un lado, se crea Memoria Abierta en el año 2000, que es una coordinación de organismos de defensa de los derechos humanos que se constituye para justamente preservar los archivos de esos organismos. Es una organización de la sociedad civil, pero que ha tenido muchísima fuerza y ha sido muy importante en nuestro país. Se crea la Comisión Provincial por la Memoria en la provincia de Buenos Aires porque se descubre un fondo de inteligencia policial. Entonces se crea una comisión para preservar y dar al acceso ese fondo de inteligencia policial. Y luego en el año 2003, con un cambio de gobierno que tiene como un ímpetu y un interés muy particular en revisar la actuación de la última dictadura, se crea el Archivo Nacional de la Memoria, a partir del cual se empiezan a crear, digamos, funciona como paradigma o como ejemplo, se empiezan a crear archivos provinciales y municipales de la memoria. Este gobierno, como les decía, este nuevo tinte político que se da a partir del año 2003, en la etapa que en Argentina llamamos del kirchnerismo, también no solo creó, digamos, el Archivo Nacional de la Memoria, sino que empezó a tener un impacto muy fuerte para derogar las leyes de obediencia debida y punto final y volver a reabrir los juicios que habían sido frenados por las leyes de obediencia debida de punto final y de indulto. Se deroga el indulto y se derogan las leyes de obediencia debida y punto final. La Corte Suprema de Justicia de la Argentina en 2005 lo reconoce y se reabren los juicios por delitos de lesa humanidad en nuestro país. A partir de ese momento empiezan a necesitar, o sea, la justicia empieza a necesitar documentos de archivo para probar determinadas cuestiones y ahí empiezan a crearse en algunos de los ministerios estratégicos, digamos, los vinculados a las Fuerzas Armadas y a los organismos represivos, áreas de derechos humanos que tienen por finalidad encontrar esos documentos que la justicia está requiriendo. Se crean áreas de derechos humanos en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Seguridad, tiempo después en la Comisión Nacional de Valores. Se van creando como varias áreas de derechos humanos en distintas instituciones que ya, como les decía, tienen por finalidad ir a buscar esos documentos para poder aportarlos a la justicia, pero lo que empiezan a darse cuenta también es que es una tarea muy difícil hallar documentos. Crean equipos de investigación y uno de los proyectos más interesantes fue el del Ministerio de Defensa, que fue el primero que se creó. El Ministerio de Defensa es el que tiene bajo su cargo el ejército, las Fuerzas Armadas, digamos, el ejército, la Fuerza Aérea y la Marina. Dentro del proyecto de derechos humanos del Ministerio de Defensa se crea un área de investigación, pero también se crea un programa de archivos que tiene por finalidad avanzar, digamos, ir antes a los archivos que vaya el área de investigación para hacer el trabajo que permita al área de investigación trabajar mejor. En ese sentido, la reflexión a la que nos llevó todo este proceso y estas distintas formas de encarar, de afrontar la enorme tarea de identificar y volver accesibles los archivos que tenían algún tipo de vinculación con las graves violaciones a los derechos humanos que habíamos padecido en la Argentina en la última dictadura, tienen que ver con repensar, cuando se piensa una política de memoria y de reparación, ¿cuál es el lugar de el archivo? ¿En qué sentido cuál es el lugar? Porque entendemos que hubo un avance muy, muy grande de intento por llegar a procesos de justicia, o sea, de generar políticas reparatorias con quienes habían sido más castigados, pero en general en la sociedad. En nuestro país se establecieron algunas políticas de memoria, como la creación de archivos, de museos, de distintos tipos de proyectos memoriales, pero lo que estuvo ausente fue la política de archivo, la política archivística. Se dio por descontado
que la política de archivo iba a venir de suyo. En el marco de referencia que se estableció en todas estas políticas, la especificidad del archivo no era tenida en cuenta. Y si eso se sumaba a que en nuestro país hay una debilidad muy grande de las políticas de Estado en materia de archivos, se hizo muy difícil sostener las buenas prácticas archivísticas para poder acompañar estos procesos de justicia y de memoria. Una breve síntesis de los inconvenientes que tenemos en la Argentina en relación con las políticas de Estado referidas a la preservación del patrimonio documental de archivo. Como les señalaba, tenemos una ausencia de política, no hay una política pública integral, hay una muy escasa difusión de la disciplina archivística, no tenemos reconocimiento de la profesión de archivistas. Y el órgano rector de las políticas públicas, que es el Archivo General de la Nación, tiene bastante poca incidencia porque tiene una estructura muy pequeña. En ese sentido, tenemos un marco normativo para el funcionamiento de los archivos, que es un poco débil porque tiene algunas ausencias, algunas lagunas bastante críticas, como las que tienen que ver con la falta de normativa sobre evaluación documental, sobre identificación y clasificación, sobre la clasificación de seguridad de la documentación, la inexistencia de un sistema nacional de archivos, la falta de reconocimiento de funciones y asignaciones presupuestarias, etc. Por otro lado, sí lo que tenemos es una comunidad de archivistas bastante fuerte a pesar de todo eso, que lo que hace es intentar trabajar siguiendo elementos estratégicos, digamos, y operativos de implementación de buenas prácticas, guiándose por lo que son las funciones propias de la archivística y por el marco de ética profesional que nos brinda el Consejo Internacional de Archivos. En ese contexto, ¿qué era lo que quería comentar y qué me parecía interesante traer sobre la mesa para reflexionar en torno a esto de los conceptos, los desplazamientos conceptuales y las consecuencias empíricas que ello puede tener? Me refiero a ¿de qué hablamos cuando hablamos de archivos? ¿Cuál es el concepto de archivo que puede tener una sociedad y qué consecuencia concreta, empírica, política tiene tener determinado concepto, determinado otro concepto sobre lo que es el archivo? Creemos que en Argentina algo que fue muy fuerte en todo este proceso de justicia transicional y de generación de políticas de memoria fue conceptualizar y pensar el archivo como un depósito de documentos con valor patrimonial o un depósito de documentos con valor permanente, histórico, de documentos importantes, por decirlo de alguna manera. Sabemos que la palabra archivo tiene 3 acepciones, ¿no es cierto? Institución, el archivo como institución, el archivo como fondo documental, o sea, la archivalía, toda la documentación generada por una institución o persona en el desarrollo de determinadas misiones y funciones, y el archivo como depósito, como espacio donde se conservan los documentos. Si entendemos, o sea, de una manera vamos a trabajar, si entendemos el archivo como la institución que preserva fondos documentales o como fondo documental, de si pensamos el archivo como un depósito donde se conservan documentos sueltos. Porque ¿cuál es la diferencia entre un documento y un documento de archivo? Decimos que documento es todo registro de la actividad humana fijada en un soporte durable. O sea, una información plasmada en un soporte que se continúa en el tiempo. Ahora, el documento de archivo, además de ser un registro de la actividad humana fijada en un soporte durable, es un registro que fue generado orgánicamente por una institución o persona en el desarrollo de determinadas misiones y funciones. Y eso hace que el documento de archivo tenga una particularidad muy importante y que es muy importante para procesos sociales en donde hubo cuestiones que quisieron ser eliminadas o borradas. Y la particularidad del documento de archivo, debido a que fue generado por una institución o persona en el desarrollo de determinadas misiones y funciones, es que
posee una información literal que puede leerse del mismo, pero además posee una información contextual. O sea, posee una información de contexto que si yo saco ese documento del contexto en el que fue producido, si yo rompo lo que las archivistas y los archivistas llamamos principio de procedencia y principio de orden original, o sea, si rompo la integridad de ese fondo documental, le estoy cortando a ese documento una información que está en su contexto y que solo puede leerse si ese documento cuenta con su contexto, ya sea porque está en ese lugar o porque alguien nos lo relata y nos lo puede reproducir. Pero si yo saco un documento de un fondo documental con una mirada extractivista del archivo, ¿no? Como quitando algo por lo que dice, por la información que puedo leer de él y lo pongo en otro lado, lo que estoy haciendo es como cortarle una información que la persona que lo va a ver en ese otro lado no se va a dar cuenta que eso está cortado, ¿sí? Porque es como, yo puedo cortar una hoja, ¿sí? Y cualquier persona la va a ver. Ahora, si corto un contexto de producción, no es tan fácil. Por eso es tan peligroso, digamos, este tipo de prácticas. En ese sentido, es importante entender que el documento posee un contexto de producción y que la instrumentalización nos lleva a apegarnos al contenido de los documentos e instrumentalizar el archivo en función de una de sus funciones, cuando los archivos, recordemos, tienen una triple función social. Los archivos no solo se preservan por ser posible fuente para la historia. Los archivos no solo deben preservarse por ser posible fuente para la memoria institucional de la institución productora o en el caso de fondos personales de la persona productora. Los archivos no solo se preservan para la garantía en el ejercicio de derechos. Los archivos deben preservarse para poder cumplir esa triple función social. Y en ese sentido, respetar la integridad de los archivos nos garantiza que esos documentos puedan ser utilizados con una variedad de objetivos, ¿sí? Muchas veces o a veces sucede que hay una instrumentalización de los archivos, que se los pretende reordenar o se los pretende reacomodar en función de uno de esos usos. Es lo que nos ha pasado, por lo pronto, en Latinoamérica en general e incluso en Europa, a fines del siglo XX, cuando se crean los archivos nacionales y muchos archivos nacionales reordenan sus documentos pensando en la utilización de esos documentos por parte de historiadores eruditos. Entonces, se rompen, digamos, los principios de procedencia y de orden original pensando en un uso determinado. Bueno, de alguna manera, aquí en Argentina también estuvo a punto de suceder lo mismo en relación con la justicia transicional. Y es deber, entendemos, de los archivistas poder insistir en explicar la importancia que tiene mantener la integridad de los fondos para poder contar con la información de contexto de los documentos. Porque de esa manera podemos pensar en relación al contexto de producción y no solo la información literal que puede leerse de dichos documentos. Por eso es necesario que haya proyectos integrales de gestión documental y no proyectos instrumentales, repensando en torno a cuál es la función del archivo como institución. ¿Garantizar el acceso a documentos o construir memorias? Hay una tabla que yo he elaborado hace un tiempo largo, que en realidad se abre en muchas otras tablas, en relación a esta doble manera de pensar qué es el archivo, cuál es su función social y cuáles son sus usuarios o usuarias privilegiadas, y cómo a veces, asociándonos a un pensamiento decimonónico, ¿no? Una cosa más de lo que sucedió en el siglo XIX, cuando le armaron el archivo a los historiadores, o lo pensamos más en relación a una archivística contemporánea, esa conceptualización sobre qué es el archivo, si es un fondo documental o es un depósito de documentos sueltos,
Si su función social es la historia o la justicia transicional, o es la triple función social, y si sus usuarios son los historiadores, o es la justicia, o es todo el mundo, de acuerdo a cómo conceptualicemos qué es el archivo, cuál es su función social y quiénes son sus usuarios, vamos a hacer las tareas, ¿no? Las tareas de identificación, de preservación, de clasificación, de ordenación. Vamos a pararnos, digamos, con una mirada más instrumentalizadora, pensando en cumplir objetivos a mediano o corto plazo en relación a uno de estos usos, o vamos a hacer una planificación integral y a intentar hacer una gestión integral de dichos documentos. Algunos elementos de un sistema de gestión documental, siguiendo el modelo de la RTA, de la Red de Transparencia de Acceso, nos indican un montón de pautas y un montón de pasos, ¿no? Que van desde la preservación asociada a la identificación y la evaluación documental, la clasificación, el ordenamiento, la descripción, el acceso y la reprografía, ¿sí? La posibilidad de hacer copias, la posibilidad de digitalizar, se encuentra como en una de las últimas partes de este esquema de procedimientos y de trabajo. Muchas veces lo que suele pasar cuando hay miradas más instrumentalizadoras sobre el archivo o miradas que solo tienen en cuenta la información literal que puede leerse del documento y no su contexto, la digitalización como reprografía, se plantea como la primera tarea a realizar, incluso antes que la identificación o la descripción. Entonces, en ese sentido, es necesario insistir en hacer las cosas en forma ordenada para poder garantizar la preservación y el acceso a mediano y largo plazo, no solo de la información que contienen los documentos, sino de la información vinculada a sus contextos de producción. Y esto tiene que ver con que muchas veces puede pasarnos, o muchas veces sucede en la historia de la humanidad, que gran parte de las cuestiones que hoy consideramos opresiones, ¿sí? Dignas de reparación, hace unos años no eran consideradas de esa manera, o eran consideradas de esa manera por una minoría, la minoría que era atacada, ¿sí? Y no era algo socialmente reconocido que eso estaba pasando o que eso estaba mal. Entonces, pongo otros ejemplos de violaciones a los derechos humanos que están siendo objeto incluso de presentaciones judiciales en nuestro país, que no se vinculan directamente a la última dictadura, sino a otros periodos y a otras temáticas. Hubo dos ejemplos en los últimos años relacionados con matanzas de las fuerzas de seguridad a pueblos y comunidades indígenas. Uno fue un juicio que se llevó, cuyo fallo es del año 2019, el fallo judicial, que fue la causa Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá contra el Poder Ejecutivo Nacional sobre daños y perjuicios, y se relacionó con una matanza acaecida en unos territorios sobre los que una comunidad indígena de nuestro país, denominada el Pueblo Pilagá, una matanza de la Gendarmería Nacional sobre esa comunidad en el año 1946, una represión muy fuerte que sufrieron y una persecución durante un mes por el medio del monte a la gente que quedaba de estas comunidades, cazándolos prácticamente como si estuvieran cazando animales. Esta historia era una historia que el pueblo Pilagá se contaba a sí misma, en el que había relatos muy traumáticos, había incluso pruebas, se pasaron de generación en generación algunos cascos de balas que habían encontrado, pero era algo que el Estado Nacional siempre había negado, había dicho que eran eran cuentos, que no había sido real. Se inició una demanda judicial, una investigación. Para ello colaboró mucho un documental que puede verse en YouTube, que se hizo en relación a esta matanza, que se llama Octubre Pilagá, y finalmente se pudieron encontrar pruebas en archivos comunes, como
en el Fondo Documental del Ministerio del Interior, que tiene el Archivo General de la Nación en su Departamento de Documentos Históricos del siglo XX, donde se encontraron 2 notas de la Gendarmería informando sobre ese primer avance, esa primer represión y la existencia de 15 aborígenes muertos cuyos cuerpos estaban desaparecidos. Como sus cuerpos estaban desaparecidos y el crimen de desaparición es un delito de lesa humanidad, el juicio, a pesar de los años, pudo ser llevado adelante, se siguió investigando, se encontraron, hubo fosas comunes y un montón de pruebas más que sirvieron para reconocer que había habido una práctica de terrorismo de Estado implementado en el marco de un genocidio implementado directamente contra este pueblo. El año pasado se llevó adelante otro juicio en relación a otro acto, otra masacre ocurrida en una reducción indígena. Estos son 2 casos que quiero mencionar de periodos que son diferentes al periodo de la última dictadura, en este caso y con objetivos diferentes, que es la eliminación de etnias enteras, también ejercido por el Estado y para el cual los documentos de archivo, esos archivos que parecen comunes, digamos, pero que el Estado debe resguardar, sirvieron como prueba. Lo mismo está sucediendo en relación a la visibilización, digamos, de la persecución estatal que hubo a las disidencias sexuales, a la comunidad lesbiana, gay, transexual, LGTBQI+, y algunos documentos que están pudiendo aportarse y servirse para visibilizar esto, que era algo de lo que no se hablaba, así como algunas de estas comunidades empiezan a generar sus propios archivos. En ese sentido, lo que quiero traer contando toda esta historia es la importancia que tiene muchas veces la identificación, la preservación y el acceso a los documentos de archivo y sus contextos de producción, porque estos brindan determinadas condiciones de posibilidad para memorias que han sido históricamente subalternizadas. O sea, memorias de comunidades que han sido históricamente oprimidas, reprimidas y de cuya memoria siquiera quedan rastros, ¿no? Huellas concretas. A veces en los archivos, sobre todo de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas de inteligencia, de las fuerzas de represión, se pueden hacer lecturas que permitan recuperar esas memorias, ya sea para la construcción de memoria o ya sea para el ejercicio de derechos. Si instrumentalizamos esos archivos, si los desordenamos, si los rearmamos en función de otros criterios, lo más probable es que esas huellas se pierdan para siempre, porque no podemos saber hoy cuál es la huella que se va a buscar dentro de 20, 30, 40, 50 años. No podemos tener claridad hoy respecto a cuáles van a ser consideradas opresiones dentro de unos años. Puede que no las hayamos escuchado, puede que no veamos quienes son invisibilizados o invisibilizadas en este momento. Por eso es tan importante sostener los contextos de producción de los documentos y generar proyectos integrales. Por eso hablamos de archivos del poder y el poder de los archivos, ¿sí? Y entendemos que la aplicación de la disciplina archivística en los archivos puede colaborar en el cumplimiento de la triple función social de los archivos, o sea que los archivos, en tanto fondos documentales, puedan brindar fuentes de investigación, ya sea a las ciencias sociales como a la ciudadanía en su conjunto, puedan brindar fuentes para la memoria institucional, pero fundamentalmente sirvan como garantía en el ejercicio de derechos. Vivimos en sociedades muchas veces que tienen en su constitución la existencia de una igualdad formal, ¿no? Si seguimos incluso los principios de derechos humanos, sabemos que todos y todas nacemos libres e iguales
ante la ley. Sin embargo, esa igualdad formal muchas veces no se da en el campo de la práctica. Es solo un interés, un horizonte hacia el cual ir. Y muchas veces en las sociedades se producen desigualdades. Son las comunidades, los colectivos, las personas que han sido subalternizadas, sobre las cuales que se mantienen al margen o son oprimidas o se mantienen al margen del ejercicio de estos derechos, los que van a requerir, quienes van a requerir acceder a los documentos de archivo para poder revertir esa situación. Por eso, generalmente decimos que trabajar en la identificación y el acceso a los archivos es una tarea profundamente social que colabora con fortalecer esa igualdad formal, transformarla, fortalecerla y transformarla en una igualdad un poquito más real y no solo formal. Por eso hablamos de que es diferente gestionar un archivo con una perspectiva de instrumentalización y extractivismo, ¿no? De llevarme para un tema, para lo que necesito, de gestionarlo en forma integral, sostener del documento de archivo sus contextos de producción, porque eso brinda las condiciones de posibilidad para el ejercicio de derechos de las memorias y posibilidad de existencia de las memorias subalternas. Siempre incluso podemos sumar el repensar estrategias de transparencia activa, ¿no? Estrategias de mejora en la accesibilidad para estas poblaciones vulneradas. Para finalizar, solo quiero insistir y espero haber sido clara en mi presentación, en que es necesario, cuando estamos hablando de archivos, tener claridad respecto a los desplazamientos conceptuales en torno a la palabra archivo y pensar los archivos como fondos documentales y si no pensarlo como un centro de documentación o como una colección, pero no decirle archivo, porque muchas veces la forma de denominación, como lo llamamos, y el desplazamiento conceptual que hay en torno a eso tiene consecuencias empíricas concretas. Y no es lo mismo generar la identificación y el acceso a los archivos desde una decisión política, ¿sí? Que incluya la normativa, la voluntad, el compromiso institucional y el presupuesto, que es generarlo como una vidriera política, como algo que se va a ver, que se va a visualizar, pero para el que no se garantizan las herramientas necesarias. Y para eso necesitamos el reconocimiento de la tarea archivística y la profesionalización de la tarea archivística. Es muy importante, a su vez, pensar, evitar, digamos, la instrumentalización de los archivos, porque la instrumentalización de los archivos tiene implicancias prácticas para el acceso y tiene implicancias políticas para su utilización. Es muy importante respetar la integridad de los fondos documentales, presentar los documentos en contexto, y esa es una responsabilidad social que tenemos como archivistas para poder realizar la triple función social de los archivos. Para ello necesitamos aplicar la perspectiva archivística y la disciplina archivística en los archivos, entendiendo el acceso a los archivos como el ejercicio de un derecho fundamental, requisito del Estado democrático y hasta la posibilidad de que sea un elemento de transformación social. Espero haber sido clara en mis exposiciones. Dejo en el PowerPoint una serie de bibliografía sugerida que está disponible en inglés de la sección de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivo, y les invito a seguir profundizando en la temática y seguir trabajando para mejorar el acceso a los archivos para todos, todas y todes. Hasta la próxima.